de la dirección de correo que está reflejada en la diapositiva y cualquier información adicional, estar pendientes en nuestra página web y en la página de Instagram donde se está haciendo constantemente información, colocando información al respecto de nuestro próximo evento nacional en honor a la doctora Mireya González Blanco. Para la noche de hoy tenemos unas invitadas estelares para disertar sobre este tema de histeroscopia. Vamos a tener a la doctora María Alejandra Brito Pérez, quien es médico cirujano, egresada de la Escuela Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela, con posgrado en obstetricia y ginecología en el Hospital Universitario de Caracas, adscrito a la Universidad Central de Venezuela, con curso de ampliación en endoscopia ginecológica en el Hospital Universitario de Caracas, es máster en histeroscopia y cirugía endouterina en España, es la actual secretaria de Fundasoc de Venezuela. En periodo actual, el brazo educativo de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela es ex coordinadora de la sección de endoscopia de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, es miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, miembro afiliado de la Global Community Hysteroscopy y también de importantes asociaciones científicas, es actual adjunto docente del posgrado de cirugía ginecológica y en mínima invasión en el Hospital Domingo Luciani y docente del curso de perfeccionamiento en cirugía ginecológica y mínima invasión de la Universidad Central de Venezuela, con sede en la Policlínica Metropolitana. Con ella estará la doctora Sandra Motar, quien es médico cirujano, egresada de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, especialista en ginecología y obstetricia de la misma universidad. Es especialista en cirugía ginecológica de mínima invasión y disfunción del piso pélvico del Hospital General Nacional Dr. Domingo Luciani de Caracas. Es miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. También es miembro de la sección de endoscopia de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Además, es adjunto del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario Dr. Alfredo Van Glicken de Coro. Es profesor de pre y posgrado en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Ellas van a estar compartiendo información de interés en conjunto con la doctora Indira Daniela Díaz, quien es médico cirujano, egresada de la Universidad de Oriente, especialista en ginecología y obstetricia en la Universidad de Oriente. Es especialista en cirugía ginecológica de mínima invasión y disfunción del piso pélvico, egresada del Hospital General Nacional, Dr. Domingo Luciani de Caracas. Tiene diplomado en ginecología estética funcional y regenerativa de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. Tiene diplomado en mastología de la Sociedad Venezolana de Mastología, diplomado en hormonología de la Universidad Central de Venezuela. Es adjunto docente de posgrado en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales del Hospital General Regional, Hospital Doctor Domingo Guzmán Lander en Barcelona, Anzoátegui. Es docente de pre y posgrado de la Universidad de Oriente en el Hospital Universitario Luis Racetti. Es miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela y es miembro de la Junta Directiva de la Seccional Anzoátegui en el periodo actual. Pues sin más preámbulos, vamos a dejarlas encargadas de la actividad del día de hoy y espero que sea de mucho provecho para todos. Muy buenas noches, muchísimas gracias, como siempre, al doctor José Luis Metera por tan maravillosa presentación. Aprovecho esta oportunidad en nombre de la seccional Anzoátegui de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, agradecer a la plataforma Leti por permitir llegar a el lugar desde donde se encuentren conectados en pro de la academia. Adicionalmente, por supuesto, al público en general que nos acompaña y a las maravillosas conferencistas quienes nos ilustrarán en breves momentos. Quiero aprovechar entonces para comenzar y comentar que nos trazamos un propósito en el momento de plantear esta reunión online. Este propósito fue demostrar por qué la vaginohisteroscopia es una herramienta determinante en la ginecología actual, capaz de diagnosticar,
con precisión, tratar en el mismo acto y reducir, por lo tanto, riesgos frente a abordajes conocidos tradicionalmente como procedimientos a ciegas. Tomando en cuenta que la histeroscopia es ese procedimiento que convirtió a la cavidad uterina en un territorio el cual puede ser visible, tratable y un procedimiento menos traumático, deberíamos hacer un inciso histórico, recordando entonces que la curiosidad por explorar cavidades comenzó en la Edad Antigua, específicamente en el siglo XIX, cuando Bossini comenzó a implementar instrumentos que permitían, gracias a la implementación de una lámpara, visualizar cavidades. Él específicamente logró ver el interior de la vejiga. Y no fue hasta 1869 cuando Pantaleone realizó la primera histeroscopia. Ahora, volviendo al presente, entonces, sin más rodeos, vamos al grano. ¿Cuál creen ustedes, doctoras, que es el impacto de la vaginohisteroscopia en la ginecología actual? Bueno, primero, muy buenas noches. Estoy muy agradecida con la seccional Anzoátegui por hacer posible esta actividad junto con Leti. Y para mí es un honor y un placer estar aquí, no solamente por las personas con las que estoy compartiendo el día de hoy, que aprecio mucho, pero también admiro como profesionales. Y bueno, sin más preámbulos, me gustaría iniciar con que hablemos qué es la vaginohisteroscopia. Y no es más que un procedimiento el cual realizamos gracias a una cámara que nos permite evaluar desde la vagina, el cervix, orificio cervical externo, el canal endocervical, orificio cervical interno, para llegar a una cavidad uterina que anteriormente para nosotros era un enigma. Y no solamente podemos observarla de forma detallada y sistémica, sino que además de eso podemos realizar procedimientos en ella con la mínima invasión. Y esto, lo más interesante de todo el caso es que no amerita ni de espéculos, ni del uso de pinzas o algún tipo de tenaza, ni tampoco, y lo mejor de todo esto es que se realiza en la consulta. Entonces, es un procedimiento bastante noble y de bastante ayuda en la práctica actual. Bueno, yo también quiero agradecer enormemente, no solamente a la seccional de Anzoátegui, a José Luis, a Indira y al equipo del grupo Leti por permitirnos hacer esto que para nosotros realmente es algo cotidiano. No quiero dejar pasar la oportunidad de sentirme agradecida, pero también honrada de tener personas en las que tuve el honor y el orgullo de ser parte de su formación, como son la doctora Sandra Motar y la doctora Indira Díaz. Quisimos que este webinar de hoy, pues, vean un poquito del trabajo de cómo lo hacemos, cosas que discutimos a diario en los lugares de formación de mínima invasión. Para nosotros, pues, la vaginohisteroscopia es no solamente una alternativa de la cual deberíamos conocer todos los ginecólogos, como lo ha dicho ahorita Sandra, pues es un procedimiento mínimamente invasivo, pero que realmente le otorga seguridad, eficacia, menor tiempo, reduce el costo, hace que la paciente que es sometida a procedimientos histeroscópicos pueda regresar pronto a sus labores cotidianas. Y la verdad es que la recuperación es bastante rápida. Nosotros desde los procedimientos diagnósticos hasta los procedimientos operatorios, pues han venido a ser parte fundamental de la práctica diaria de nosotros como ginecólogos y la verdad es que quisiéramos que se ampliara sus fronteras de manera que todos tengan acceso en sus regiones a realizar vaginohisteroscopias para sus pacientes, poderlas ofrecer y de no tener pues la formación que tengan en cada uno de sus centros, instituciones públicas o privadas, alguien que pueda ayudarlos a ofrecerle esto a sus pacientes. Eh, Exactamente, doctora. Entonces, la histeroscopia nos permite ver. Y si podemos ver, podemos decidir mejor. Cuando decidimos mejor, complicamos menos. Entonces, entendiendo esta premisa y todas las maravillas que acabamos de mencionar del mundo histeroscópico, debemos hablar de las indicaciones principales. Y específicamente vamos a detenernos en SUA, que es sangrado uterino normal. ¿Por qué en esta entidad?
porque sabemos que ocupa entre el 40 y el 50% de los motivos de consulta en las pacientes en edad reproductiva. Es una entidad que afecta no nada más desde el punto de vista físico a la paciente, sino que va más allá, la altera desde el punto de vista de su calidad de vida, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista también laboral e incluso material, si podemos decirlo de esa manera. Entonces, ¿cuál es el papel de la vaginohisteroscopia en el sangrado uterino anormal? Bueno, para nadie es un secreto que el sangrado uterino normal tiene un espectro bastante amplio, en donde generalmente la causa más frecuente es la disfunción ovulatoria. Eso es un hecho. Sin embargo, no podemos olvidar un apartado importante que son las causas estructurales, porque son igual de importantes y son bastante frecuentes en nuestra consulta. Entonces, aquí abarcamos desde pólipos endometriales, adenomiosis, leiomiomas, malignidad y hiperplasia, pero también se incluyen otras patologías que no solamente desde el punto de vista de nosotros como ginecólogos, a través de la clínica podemos intentar inferir algún diagnóstico, sino que nos respaldamos de herramientas importantes como lo son la ecografía y la histeroscopia. Y estas otras patologías que son también cada vez más frecuentes, y entran ahí en lo que es el ISMOCL, además de eso la endometritis crónica y también desde otro tipo de apartado el dispositivo intrauterino cuando, por ejemplo, está traslocado o tiene los hilos perdidos. Entonces, es un abanico bastante amplio lo que puede abordar la histeroscopia. Bueno, fíjense que verdaderamente, ¿cuántos de nosotros en nuestra consulta, en nuestros hospitales o en nuestra consulta privada de cada 10 mujeres que vemos, la verdad es que el sangrado uterino anormal es una de las causas más frecuentes, sobre todo en mujeres en edad reproductiva? Aquí también vamos a incluir algunos comentarios del sangrado posmenopáusico y el valor que tiene la histeroscopia en este tipo de sintomatologías. No olvidemos que la histeroscopia tiene un valor relevante también para el estudio complementario de malformaciones mullerianas en pacientes con deseos de fertilidad, en pacientes con enfermedad trofoblástica. Pero nosotros quisimos orientar esta conversa y estos minutos que estamos compartiendo aquí con las causas más comunes en las que yo creo que todos le van a ver el valor agregado al procedimiento histeroscópico como protagonista. Entonces nos pareció que podía ser una buena forma de mostrarles a todos la manera como en la práctica lo hacemos, con algunos casos en los que afortunadamente cuando estamos, bueno, afortunadamente para nosotros, desafortunadamente para los pacientes, porque obviamente pasan por un estado de enfermedad, pero en el hospital pues tenemos la oportunidad de aprender mucho de nuestras pacientes y estamos agradecidos de poder colaborar con mejorar la salud de todas ellas y sobre todo ofrecerles procedimientos de mínima invasión. Y entonces quería aprovechar a través de unos casos clínicos que hemos compartido la doctora Indira, la doctora Sandra y yo en el hospital doctor Domingo Luciani, de manera que todos puedan ver un poco de cómo fue la gestión, el manejo de cada uno de estos casos y vean la participación protagónica que tiene la histeroscopia en ellos. Vamos a ver algunos casos clínicos. Así, vamos a iniciar con el caso número uno, que es bastante emblemático e interesante. A nuestra consulta llega una paciente que tiene 32 años de edad y ella acude por alteraciones del patrón menstrual, dados por sangrado menstrual abundante y prolongado. Además de esto, un sangrado anemizante. Esta paciente presentaba 8 gramos de hemoglobina y por ende tuvo que recurrir a la transfusión sanguínea en múltiples oportunidades. En la última oportunidad, pues presentó reacción hemolítica posttransfusional, lo que la hizo desistir de la idea de volverse a transfundir. Dicho esto, la paciente, con todo lo que les estoy comentando, obviamente tenía alteración de la calidad de vida y algo súper importante, una paciente de 32 años nuligesta con deseos de fertilidad. Ella acude a nuestra consulta referida con los diagnósticos de miomatosis uterina, sospecha de malignidad por un score Doppler 3 a nivel miometrial y anemia moderada. Ahora mismo nosotros evaluamos a la paciente posterior a esto, o por supuesto su examen físico, pero quiero hacer acotación en que a nivel ecográfico nosotros, bueno, en nuestro servicio evaluamos las estructuras de por lo menos miometrio y endometrio con consensos de Musa e IETA respectivamente. Y en esta oportunidad observamos a nivel miometrial lesiones que se extendían, incluso entraban en contacto con el endometrio. Pueden ver que distorsiona la cavidad en estas ecografías que les
presentamos el día de hoy y por ello recurrimos a la histeroscopia. Cuando realizamos la vaginohisteroscopia, pudimos observar múltiples lesiones, de las cuales eran sugestivas a leiomiomas FIGO 0, 1, 2, de diferentes tamaños y en diferente extensión. Estaban en la pared anterior, pared posterior, pared lateral y fondo. Entonces ya veíamos de dónde se veía o cuál era el problema en su calidad de vida, que era la presencia de estos miomas. Ahora bien, esto para nosotros ya presentaba un desafío, ya que no solamente estaba alterando su calidad de vida, como ya mencionamos, sino que esta paciente tenía deseo de fertilidad y, pues lamentablemente en otros centros o en todos los centros que la habían evaluado, la única opción que le daban era la histerectomía abdominal. Bueno, nosotros llevamos a esta paciente, no todas las pacientes van a una reunión de servicio como tal. Lo que pasa es que lo que no es frecuente es encontrar un caso de una mujer con deseos de fertilidad que tenga más de 10 miomas submucosos. Ustedes mismos en su práctica se habrán dado cuenta que lo más frecuente es que se encuentren que en una cavidad uterina coexistan uno, dos, hasta tres miomas pequeños, pero este fue un caso muy especial, tanto que decidimos investigar si no se trataba de una miomatosis endometrial, que es una entidad muy, muy, muy poco frecuente. Al final el resultado histológico no apoyó ese diagnóstico, pero la razón por la que la llevamos a la reunión de servicio es porque teníamos que tomar una decisión primero. ¿Cómo mejorar en el momento la calidad de vida a una paciente que, habiendo sido transfundida en un centro, recientemente había hecho una hemólisis y terminó en terapia intensiva y la paciente estaba con 6 de hemoglobina y seguía sangrando a causa pues de esta patología estructural, y nuestro deber inicial es hacer el manejo médico del sangrado uterino y proponerle a la paciente todas las opciones? Entonces queremos como más Ujú, o menos contarles la forma como lo hacemos. Nosotros, este tipo de casos, lo llevamos a una lluvia de ideas acerca de qué cosas podemos ofrecerles desde el tratamiento médico hasta el tratamiento quirúrgico y qué herramientas contamos en el servicio para manejar este tipo de casos. Entonces se le hizo primero el planteamiento a la paciente, tomábamos mucho en cuenta su opinión. Ella estaba ganada a que, mira, quítenme este problema, quítenme este dolor y este sangrado. Yo no tengo problema si me hacen una histerectomía, pero por favor, si existe una posibilidad de que salven mi útero, yo pues me encantaría saberla. Por esa razón se llevó a primero a plantearle que la resolución iba a ser paulatina en 2 o 3 tiempos quirúrgicos y que íbamos a darnos a aprovechar todas las herramientas que tuviéramos en el servicio. Entre ellas le planteamos hacer inicialmente una miólisis láser guiada por histeroscopia, en la cual el objetivo fundamental es reducir el tamaño de todos los miomas que se encuentran en contacto con la cavidad, que lo están distorsionando, disminuir además el volumen del sangrado que anemizaba continuamente a la paciente, y este procedimiento se hizo en un primer tiempo quirúrgico, dando chance en que en el segundo tiempo quirúrgico, quizás 4 a 6 semanas después, pudiéramos hacer el planteamiento de una resección bipolar de esos miomas. Como lo ven, estos son videos de esta paciente. Estos, como saben, pues si los miomas se encuentran dispersos, tanto en cara anterior, cara posterior y caras laterales, no lo hacemos en el mismo tiempo. Si los hacemos en el mismo tiempo, el riesgo de hacer un síndrome de Asherman es muy elevado. Por lo tanto, en el primer tiempo de resección, o sea, es decir, en el segundo tiempo quirúrgico se llevó a cabo la miomectomía de todos los miomas de la cara posterior, y en el tercer tiempo quirúrgico se hizo la resección completa de todos los miomas de la cara anterior. Entonces, con esto, además del tratamiento médico, tuvimos unos resultados que les va a comentar Sandra. bueno, y quiero recordarles nuevamente la imagen que vimos hace un rato para que podamos comparar que no solamente la paciente presentó mejoría clínica evidente, que era una paciente que incluso omitía o dejaba de trabajar precisamente para evitar accidentes. Quiero que vean que no solamente mejoró la clínica, sino que a nivel ecográfico era evidente el cambio radical que hizo. Y era tanto así que 1 año y 6 meses aproximadamente después de iniciar el tratamiento para esta paciente obtuvo lo que tanto anhelaba, que era su embarazo.
Hoy en día tiene a su bebé en brazos y para nosotros fue la mayor satisfacción el poder darle la oportunidad a una paciente que tenía deseos de fertilidad, él, pues eso, la ventaja de tener hoy en día en sus brazos a su bebé. Es así. Fue un caso y una experiencia para todos muy enriquecedor. Y como una imagen habla más de mil palabras, queremos aprovechar y recordar que adicionalmente a lo ya mencionado, existen otras técnicas para el manejo de miomas submucosos, como el open y el open, en donde hacemos gracias a la utilización de instrumental mecánico o de energía, apertura de la pseudocápsula de mioma FIGO2, FIGO1 y gracias a las contracciones miometriales, estos van a pasar en su momento a miomas submucosos FIGO0 que nos van a permitir en un segundo tiempo resección, ya sea gracias a la utilización de energía bipolar o con técnicas de glycine, entre otros. Pero tenemos otro caso clínico. Es así. Creo que ya abordamos bastante lo que se puede llegar a hacer a través del histeroscopio con patologías miometriales, específicamente los leiomiomas. Ahora vamos a otro caso que es bastante interesante de una paciente que también llegó a nuestra consulta. Ella en este caso tenía 24 años de edad. También acude por alteración del patrón menstrual, estos dados por sangrado abundante e irregular, con la particularidad de que esta paciente, aparte de todo eso, tenía factores de riesgo de importancia. Estos iban desde la obesidad, una paciente sedentaria, con antecedentes de síndrome ovario poliquístico, resistencia a la insulina, anovulación, donde fue evaluada en múltiples oportunidades. Incluso en estas evaluaciones, la paciente refería que le comentaban que tenía aumento de grosor endometrial, por lo que fue sometida a múltiples legrados biopsia. Entre todas estas biopsias que le realizaron, hubo una que fue bastante particular que la hizo acudir a nuestra consulta. Se evidenciaba una biopsia en canal endocervical con hallazgos compatibles de adenocarcinoma endocervical. Sin embargo, quiero que presten atención que a nivel endometrial el material marcado tenía un marcado defecto de fijación que limitaba el diagnóstico histopatológico. Y quiero que recalquemos esto porque el 80% de los procedimientos a ciegas tienen este tipo de resultados, es decir, un material insuficiente para el diagnóstico histopatológico, lo que nos deja entonces con nada de diagnóstico todavía, retrasando el tratamiento a la paciente y manteniendo a esta paciente ansiosa porque siguen los síntomas y no hay respuesta. Dicho esto, esta paciente, como les digo, la refirieron a nuestro servicio. Ella fue evaluada por el servicio de cirugía ginecológica de mínima invasión, además del servicio de ginecología oncológica, donde evidenciamos no solamente que a nivel ginecológico no aparentaba nada extraño en el examen físico, pero algo que también quisiera hacer hincapié es que veamos la imagen ecográfica que tenía la paciente. Un endometrio que no aparentaba tampoco gran irregularidad. Sin embargo, por la discrepancia que había entre el ultrasonido y la biopsia, nosotros dijimos, vamos a realizar la histeroscopia por esta disyuntiva, esta discrepancia que había entre ambos resultados. Y quiero que nos fijemos en esta lesión que se ve en pared posterior, una lesión menor a 1 centímetro, polipoidea, de bordes irregulares, hiperémica, edematosa, a la cual decidimos tomar biopsia. Esta biopsia de endometrio por histeroscopia reportó que había un foco microscópico de adenocarcinoma de endometrio, de variedad de endometrioide, en el lecho de un pólipo y a su vez focos adyacentes de hiperplasia endometrial atípica. Cosa que llama bastante la atención, como estaba comentando la doctora María Alejandra, son casos a veces bastante atípicos y más en este tipo de pacientes, pero recalcando entonces que en la biopsia ciega esto había pasado desapercibido. Ok, entonces, según lo expuesto, la pregunta del millón sería, ¿tenía esta paciente indicación desde el momento número uno de vaginiteroscopia? Bueno, mira, yo la verdad es que voy a decir algo como general, quizás para todos. Aquí puede haber personas que estén escuchando este webinar que no hagan o no tengan a mano el histeroscopio, pero fíjense, el sangrado uterino normal en sí mismo tiene una indicación propia para realizar la investigación histológica del endometrio. Luego,
en muchas ocasiones encontramos pacientes que sin tener una evidente alteración del endometrio al estudio del ultrasonido, persiste teniendo un sangrado uterino anormal que debe ser investigado. En este caso, el médico tratante tuvo la inquietud de evaluar canal endocervical y endometrio. Probablemente, yo tengo un amigo que siempre me dice, pero es que todas tus respuestas siempre llegan a la histeroscopia. Bueno, es que la verdad, esos son para mí los ojos del ginecólogo. Es decir, yo cuando tengo la inquietud o alguna discordancia de diagnóstico, siempre termino investigando un poco más y la verdad es que la histeroscopia es una herramienta bastante útil para evaluar estructuralmente tanto el endocervix como el endometrio. Entonces, no nos quedamos tranquilas y por esa razón la respuesta es que, bueno, a lo mejor sí, como parte del proceso de investigación de esta paciente, sobre todo si habiendo hecho una biopsia a ciegas, como lo hizo el colega, le reporta insuficiente o no concluyente, porque en este caso reportaba algo así como que estaba mal fijado. Ujú. Bueno, finalmente nosotros teníamos el deber de sí complementar el resto del estudio con una visión adecuada de todo el canal endocervical y de la cavidad, con la sorpresa de que en un endometrio que no estaba tan engrosado nos encontramos una lesión focal y de allí es donde rescato pues la importancia de saber elegir tempranamente pacientes que tienen la indicación. Nosotros nos basamos en el manejo de este caso en la técnica propuesta por el doctor Mazón, en el manejo conservador de cáncer adenocarcinoma endometrial estadio 1A, en donde podemos hacer una resección no solamente de la lesión focal, sino también de sus adyacencias, 5 milímetros lateralmente y también tomamos un poco de tejido subendometrial, estoy hablando que el resector llega hasta nivel miometrial y lo acompañamos de un tratamiento farmacológico basándonos en lo que hace falta para darle oposición a ese endometrio que está proliferando anormalmente, que es la progesterona. En este caso, nosotros utilizamos, tal como lo dicen las guías de consenso, el manejo con un SIU liberador del levonorgestrel, pero también la literatura apoya el uso de progesterona vía oral y hoy en día se está considerando que estas pacientes también lleven tratamientos con metformina, obviamente individualizando cada caso. Ok, entonces, para terminar de aclarar el punto, la ecografía es suficiente para la evaluación del endometrio en mujeres con sangrado uterino anormal. Bueno, fíjate que lo que hemos comentado miles de veces. La ecografía Ujú. es la herramienta más importante y más al alcance de la mano que tenemos todos los ginecólogos en nuestras consultas. Y si no la tenemos, pues también tenemos la posibilidad de referir a la paciente a un estudio de ultrasonido. No siempre las imágenes muestran totalmente lo que es evidente para nosotros a través de la histeroscopia. ¿Qué quiero decir con esto? En esta imagen nosotros tenemos en el primer caso que está a la izquierda una imagen que pudiera ser interpretada para cualquier especialista como un endometrio engrosado, incluso con una línea media endometrial que es un poco anecoica. Y resulta que la histeroscopia, que es la imagen que tienen inmediatamente abajo corriendo el video, es de esa misma paciente. Es decir, el engrosamiento de ese endometrio es a expensa de múltiples pólipos que se encuentran en la cavidad. ¿Y qué hacemos? Inmediatamente los tratamos porque tenemos en el momento de hacer el estudio la posibilidad de introducir una tijera y un grasping y resolver el problema de una vez. Es posible que si nos quedamos solamente con el diagnóstico ecográfico y pasamos directo a una biopsia a ciegas, pues le demos a los lados adyacentes al pólipo y no terminamos extrayendo los pólipos completos porque a ciegas pues es como meternos en una habitación a oscuras a tomar algún objeto que esté oculto obviamente en ese espacio. En la segunda imagen que tienen en el medio, también es una imagen que aparece evidentemente, quizás todos pudiéramos interpretar que por ser una imagen hiperecogénica que se encuentra en la cavidad uterina, pudiera tratarse de un pólipo.
y es probable que esto pueda considerarse que pueda ir a una biopsia o que pueda ir a una histeroscopia. Y fíjense la importancia de la histeroscopia. Cuando vemos el aspecto superficial del pólipo, terminó siendo un adenocarcinoma seroso focalizado en el pólipo. Y esto es algo que se pierde con el solo diagnóstico al ultrasonido. Igual pasa en el tercer caso, una señora posmenopáusica con una colección intracavitaria, aparentemente con un mioma que tenía un componente submucoso. Yo siempre he dicho que estas imágenes parece que la paciente viene ella solita con una autosonoístero porque el líquido intracavitario permitió que se separaran las paredes y ustedes pueden ver allí que las paredes endometriales se ven delgaditas y hay una imagen en el fondo. Fíjense cuando hacemos la investigación de estos casos, esta señora no tenía sangrado para ese momento porque tenía una estenosis cervical y resulta pues que la imagen que estaba en el fondo es esa que están viendo abajo. Entonces, la histeroscopia termina siendo pues el estudio ideal para definir correctamente la patología endometrial. Pienso que es una herramienta pues fundamental para casi todas las patologías estructurales, no digamos que todas las del útero. En, en efecto, bueno, ya que se ha hecho mención de patologías estructurales como los pólipos, sabiendo que representan la causa número uno de sangrado uterino normal, pudiésemos hacer énfasis en ese mismo orden de ideas, en cuál contexto, en aquellas pacientes que diagnostiquemos pólipos a través de ecografía, debemos extraerlos. Es decir, todos deben ser tratados por histeroscopia. Mira, eso es bastante interesante porque está establecido, ya la AGL tiene guías de cuándo intervenir. Y me interesa que nos quedemos con la palabra de cuándo intervenir porque en un rato nosotros nos vamos a dar la respuesta. Tenemos dos directrices importantes. Uno, la presencia de síntomas. Y dos, bueno, si estamos sospechando de malignidad, ¿no? En esto, decimos entonces que si la paciente tiene sangrado menstrual abundante o tiene sangrado intermenstrual, por ejemplo, esta paciente pues obviamente está indicado intervenir y hacer extracción del pólipo. Incluso las pacientes que se le hace exéresis de pólipos con sintomatología mejoran hasta 75 al 100% incluso de estos síntomas. Entonces, ¿cuándo intervenir? Cuando hay sangrado, se debe hacer. Aparte de esto, cuando hay infertilidad, es decir, si nosotros ecográficamente vemos una lesión sugestiva de pólipo endometrial, hay que entonces hacer la exéresis del pólipo a nivel histeroscópico. ¿Por qué? Bueno, porque primero si la paciente, primero hace artefacto, interfiere a nivel de la implantación y esto va a ser de igual forma si se van a hacer técnicas de reproducción asistida o buscar un embarazo por natural. Eso quiere decir entonces que cualquiera de las directrices donde intentemos buscar embarazo se debe extraer el pólipo. Y por último, pero no menos importante, así sea que la paciente esté asintomática, una paciente posmenopáusica debe hacerse la exéresis del pólipo, porque estas pacientes tienen mayor riesgo de presentar hiperplasia y malignidad. Entonces, estas tres directrices están bien establecidas. Ahora, ¿puede que exista alguna forma en la cual no intervenir? Sí, pacientes premenopáusicas con pólipos menores de 10 milímetros que podrían resolverse por sí solos. Estamos de acuerdo. Sin embargo, le voy a hacer la pregunta a la doctora María Alejandra, si ella ingresa a un histeroscopio, como está diciendo, con tanta facilidad, con elementos mecánicos y ve un pólipo menor a 10 milímetros, pues va a ser difícil que la doctora María Alejandra deje el pólipo dentro de la cavidad, creo yo. Ujú. Totalmente. Nosotros vamos a hablar como más o menos de lo que es la pauta internacional, porque también hay guías, ¿no? Ujú. Vamos a imaginarnos el escenario en que el especialista no tiene el acceso a un histeroscopio, pero la paciente evidentemente tiene un pólipo. Pueden tomar en cuenta algunos factores como los que está mencionando Sandra, entre ellos la edad, los factores de Ujú. riesgo, el tamaño del pólipo y pues lo más importante, la sintomatología. Si Ya. existe un pequeño pólipo inocente, asintomático, y en una paciente que no tiene factores de riesgo, puedes darle expectancia cada 6 meses, cada año, hacer la evaluación por ultrasonido. Incluso hay guías en donde recomiendan, mira, si la paciente no tiene sangrado, déjela tranquila y hágale el seguimiento solo si se convierte en una paciente sintomática.
Sin embargo, pues el riesgo de malignidad es evidente. Nosotros tenemos, pues basado en la evidencia, la posibilidad de que un pólipo tenga una focalización de adenocarcinoma es bastante baja, es de menos de 1% en pacientes asintomáticas y sobre todo en edad reproductiva, pero a medida que avanza la edad, pues el riesgo puede aumentar hasta un 5% de los casos y sin duda alguna, pues la biopsia a ciegas no puede superar lo que es la detección y el tratamiento a través de la histeroscopia, porque la histeroscopia es el gol estándar del diagnóstico y manejo de los pólipos. Entonces, cuando se realizas una polipectomía por histeroscopia, tienes una altísima probabilidad de que termines con el problema. Y si además tienes factores de riesgo, tienes una posibilidad hasta de un 9% de conseguir que un pólipo inocente puede tener focalizado un cambio hiperplásico o neoplásico. Entonces, es importantísimo esto porque muchas personas llevan a sus pacientes, muchos especialistas, a un legrado, a un curetaje biópsico y miren que se quedan más del 40% de los pólipos allí sin que sean tocados por la cureta. Entonces, no es recomendable. Con lo que decía la doctora María Alejandra, me gustaría concluir en que a eso me refería al principio. ¿Cuándo vamos a extraerlos? Están las directrices bien pautadas, pero ¿cuándo vamos a verlos? Siempre hay que verlos. O sea, siempre que se pueda ver, se tienen que ver, porque el gol estándar, como lo dijo la doctora María Alejandra, es la histeroscopia. Entonces no podemos quedarnos solamente con la imagen subjetiva a nivel ecográfico, sino que todos hay que verlos, tal vez no todos hay que tratarlos, pero todos hay que verlos. Y pacientes sintomáticas, pacientes con factores de riesgo como edad, o sea, pacientes posmenopáusicas o con sangrado posmenopáusico, con obesidad, hipertensas, diabéticas, con uso de tamoxifeno, hay que tratarlas de forma inmediata. Bueno, fíjense que aquí aparece la palabra ismosel, porque vamos a seguir indagando otras causas de sangrado uterino anormal. Sabemos que es el defecto de la cicatriz de la cesárea, que en la mayoría de los casos suele ser asintomático, pero hay otros casos en donde las pacientes pueden cursar con sangrados intermenstruales, con sangrados prolongados y también con dolor pélvico crónico y en algunos casos con infertilidad secundaria. Entonces, para el ginecólogo, en su práctica diaria, ¿qué alternativas puede ofrecerle a una paciente en el manejo de esta entidad? Mira, en primera instancia, pues recalcar que es la dehiscencia de la cicatriz de la cesárea. Sin embargo, algo que ya hemos mencionado desde el inicio es que un factor o un elemento importante en la consulta ginecológica es el ultrasonido. Y con esto voy a que tiene que haber este espacio o lecho mayor de 2 milímetros para poder dar con el diagnóstico de ismocele. Sin embargo, para tratar o no tratar el ismocele van a depender de muchos factores, no solamente de este lecho, también se van a agregar todos los síntomas que acabas de mencionar, que es muy, muy importante, es decir, si el ismocele es sintomático, pero si el ismocele es sintomático y está presente, tenemos que tomar en cuenta un factor muy importante y es el miometrio residual. Dependiendo del miometrio residual, nosotros vamos a pautar la directriz de cómo vamos a tratar a la paciente. ¿Cierto, doctora María Alejandra? Correcto. Fíjense que el ultrasonido resulta ser la maniobra al alcance de la mano. Tenemos 100 pacientes con cesárea y no las 100 pacientes van a tener un ismocele Exacto. sintomático, es la minoría. La verdad es que esto es una entidad que la diagnosticamos más, pero no Mm. siempre termina siendo patológica. Entonces, es importante recordar que cuando tienes una dehiscencia de la cicatriz por mala técnica, porque fue una cesárea realizada después de un trabajo de parto donde hubo una dilatación del cérvix, o sea, hay muchas condiciones a las que se le ha acuñado el origen del ismocele. Lo más importante es entender que la sintomatología asociada no es solamente por el mero hecho de tener un nicho, un espacio allí, sino por la interrupción de la unión endometrio-miometrio. Y estas son pacientes que tienen trastornos de la contractilidad. En ese sáculo se acumula sangre, se genera dolor, se genera mal olor, vaginosis recurrentes, alta posibilidad de hacer infertilidad secundaria. Y solamente es en estos casos, en pacientes que tienen deseos de fertilidad o que tienen infertilidad secundaria asociada probablemente al ismocele, son las que vamos a tener susceptibles a tratamiento. Y tal como dice Sandra, pues el miometrio residual que es evaluado por ultrasonido
es el que va a indicar la pauta de si va a ser manejable o no por histeroscopia o por laparoscopia o por vía vaginal, por ejemplo. Tenemos el gol estándar, no, aquí tenemos, bueno, hay una alta recurrencia o asociación, mejor dicho, entre la presencia de ismocele y patología intraismocele. Hemos encontrado, hay un artículo reciente de que justamente por ese trastornos de la contractilidad, allí se forman pólipos, miomas, hay pacientes que se les quedan atrapados los dispositivos allí. Fíjense que si ese espacio se queda ahí, la paciente queda embarazada, pues hay una posibilidad, no es demasiado elevada, pero sí posible de que se haga una implantación del trofoblasto en ese lugar, generando todo este espectro del acretismo placentario, generando no solamente un riesgo de morbilidad, sino también de mortalidad si no se maneja, se diagnostica a tiempo. No solamente eso, doctora María Alejandra, sino que si ocurre el embarazo, porque hay pacientes que tienen infertilidad secundaria y creo que también ahí radica muchas veces el motivo de consulta de las pacientes con ismocele. Ujú. Correcto. Y ya que estamos tocando la palabra infertilidad, ¿existirán algunas causas que no sean estructurales, que nos hagan indicar en algún momento evaluación del interior de la cavidad uterina? Mira, tenemos a una que es llamada la enemiga silenciosa, la endometritis, porque es bastante inespecífica en cuanto a signos y sintomatología. Sin embargo, sí, si bien hay hallazgos histeroscópicos evidentes, el gol estándar, pues sabemos que es la inmunistoquímica y la presencia de la CD138, que es en realidad la forma que tenemos de diagnosticarlo certeramente. Sí, fíjense que la inmunistoquímica, a lo mejor a muchos aquí les está como haciendo ruido el término endometritis, inmunistoquímica, ¿qué es esto? No entiendo qué es lo que pasa. Pues muchas pacientes que tienen abortos recurrentes o fallos de implantación, que tienen infertilidad, resulta que en pacientes que tienen abortos recurrentes, hasta un 40% de ellas tienen una endometritis oculta, porque esto es una entidad fantasma, es asintomática, en pocas pacientes podemos demostrarlo por clínica, y la histeroscopia resulta ser aquí otra vez un protagonista pues de la película, porque nosotros tenemos la posibilidad de ver in vivo, en tiempo real, los signos de flogosis del endometrio en una. Si bien es cierto que la literatura va a seguir diciendo que el gol estándar es la demostración de la célula B en esa estroma de ese endometrio inflamado, nosotros tenemos hoy en día muchísima evidencia bien contundente de que la histeroscopia puede tener signos patognomónicos para su diagnóstico. Totalmente de acuerdo. Incluso existen doctores médicos que evalúan y que publican de forma constante sobre ciertos temas específicos y endometritis y cicinelli son sinónimos prácticamente en cuanto a estudios se refiere. Cicinelli ha determinado a través de múltiples estudios que existen signos, como dice la doctora, patognomónicos o característicos en la endometritis crónica. Entonces nos permiten evaluar a una paciente con síntomas inespecíficos, realizarle la histeroscopia, evidenciar la endometritis, tratarla y pues ver que estos síntomas mejoran de forma inmediata sin necesidad de la inmunistoquímica. ¿Cuáles son estos signos característicos? Un endometrio hiperémico, eritematoso, ya sea con eritema difuso focal. Además de esto, bastante característico es la presencia de estos micropólipos, áreas hemorrágicas, que estas áreas hemorrágicas hacen a su vez un aspecto del endometrio en fresa. Todas estas características podrían indicarnos, como les digo, que estamos ante la endometritis y bueno, de tratarla las pacientes en realidad hemos tenido la oportunidad de ver cómo mejoran de forma prácticamente inmediata. No nos olvidemos del emprendimiento del año, que es la microbiota, y hoy en día se sabe mucho acerca de la relación que hay entre disbiosis vaginal, disbiosis endometrial y endometritis y fallos de implantación. Entonces recordemos que esas pacientes que tenemos en la consulta con vaginosis recurrentes, que tienen una disminución propia de su microbiota, donde hay una disminución de las familias del lactobacilos, pueden tener este factor de riesgo y ellas tener entonces una tendencia aumentada de hacer endometritis crónica y ser pues quizás la causa de infertilidad. Perfecto, excelente. Fíjense, ahora vámonos al otro lado, al otro extremo.
espectro del sangrado. Aquellos casos en donde las pacientes consulten por amenorrea secundaria o por menstruaciones con volumen disminuido. En estas To- pacientes es importante realizar estudios histeroscópicos. Totalmente, más porque a nivel ecográfico, que como hemos dicho es una gran herramienta para nosotros en la consulta, a veces nos da hallazgos inespecíficos, imágenes hiperecoicas o incluso todo lo contrario, atrapamientos de imágenes anecoicas, como les digo, bastante difusas, nada específicas. Entonces, esto aunado a una buena anamnesis e interrogatorio, determinar si la paciente tenía antecedentes de legrados previos, si la paciente tuvo enfermedades pélvicas inflamatorias, incluso irnos un poquito más a lo menos frecuente, como la tuberculosis, o a lo más frecuente, como había comentado la doctora María Alejandra, las miomectomías. Todas estas son, digamos, factores de riesgo para la presencia de sinequias uterinas. Y la histeroscopia no solamente brinda un reconocimiento de esta cavidad totalmente, prácticamente obliterada, sino que nos da la herramienta que a través de instrumentos mecánicos podamos brindarles una solución de forma inmediata. Esto siempre con la directriz de ir de la mano de la ecografía, que es nuestra aliada, para evitar pues complicarnos y hacer un procedimiento lo más óptimo posible. El síndrome de Asherman afortunadamente no es tan frecuente, pero Ujú. deben saber que el manejo es histeroscópico, que siempre se intenta hacerlo con instrumentos mecánicos, no se utiliza electrocirugía en estos casos y que hoy en día el tratamiento posterior a la resección de las sinequias requiere el uso de barreras antiadherentes como el ácido hialurónico no reticulado, que ahora lo tenemos disponible en Venezuela, no directamente para el uso histeroscópico, pero lo utilizamos prestados de la medicina regenerativa y nos ha dado buenísimos resultados y eso es lo que recomiendan las guías actuales, incluso las últimas revisiones de Cochrane. Ya no recomiendan este uso de balones intrauterinos, sino el uso, dejar la barrera del, mientras más espeso el ácido hialurónico, mejores resultados. Entonces creo que aquí cabe perfectamente mencionar que debemos decir no a las curetas. No a las curetas porque son instrumentos que generan doble daño. Primero, por la naturaleza del mismo. Y segundo, porque se trata de procedimientos convencionales o a ciegas. Pero para continuar, debemos mencionar también otro motivo de consulta, que no tiene mucho que ver con el sangrado en edad reproductiva, sino causa de sangrado que le dan terror a ella, al familiar y a muchos médicos, que se llama el sangrado posmenopáusico. Entonces, ¿qué Es papel así. juega la visión directa en estos casos? Bueno, es totalmente cierto. Incluso para nosotros como ginecólogos también nos enciende una alerta cuando estamos enfrentando a una paciente con sangrado posmenopáusico. Primero, si esta paciente tiene todos los factores de riesgo que ya hemos mencionado a lo largo de la actividad de hoy. Y también hay que también calmar un poquito a la paciente y decirle, mire, la mayoría de los casos que ocurren en sangrado posmenopáusico es por atrofia endometrial. Sin embargo, esta paciente hay que hacerle un seguimiento, sin duda alguna, y evaluar, como les dije, factores de riesgo. Además de eso, si la paciente persiste con el sangrado, tomar en consideración si también aunado a esto, se agrega que el endometrio es mayor a 4 milímetros. Si todos estos factores están presentes en esa paciente, ella debe hacerse una histeroscopia, porque si bien la mayoría, como ya hemos mencionado, son por atrofia, hay un porcentaje bastante importante cuando hablamos de hiperplasia o malignidad. Entonces debe alertarnos y no dejar pasarlo desapercibido solo porque la mayoría de los casos es por atrofia. Sí, afortunadamente la mayoría de los casos es por atrofia, pero muchos se preguntarán, bueno, pero ¿y qué hacemos, no? La paciente tiene el sangrado posmenopáusico y existen varios escenarios en los que en algunos es útil la histeroscopia y el estudio histológico. Nosotros podemos darle un manejo expectante si el manchado realmente es por atrofia. Podemos de pronto plantear el uso de estrógenos vaginales que no tienen efectos sistémicos y que pueden ayudar un poquito a mejorar el trofismo, no solamente vagina y cuello, sino mejorar este tema del sangrado por atrofia. Pero si tenemos hallazgos benignos, pues actuamos de una vez, pues la histeroscopia termina siendo
el gol estándar, sobre todo para el estudio del endometrio en la menopausia. Recordemos que la patología neoplásica afortunadamente llora tempranamente, es decir, el adenocarcinoma de endometrio se expresa con sangrado cuando apenas está comenzando, cuando apenas está focalizado, lo cual nos da tiempo de actuar tempranamente, hacer el diagnóstico precoz a través de la histeroscopia, no esperar a que obviamente el endometrio mida 30 milímetros en la posmenopausia. Y si se tratara de un caso neoplásico, pues entonces nos apoyamos del equipo multidisciplinario junto a los oncólogos. Si encontramos un mioma submucoso, muchas veces terminamos resolviéndolo, porque un mioma submucoso puede limitar la valoración del endometrio en la paciente en la posmenopáusica. Y si tiene un sangrado, no sabemos si es porque adyacente a ese mioma está creciendo una hiperplasia, un NIE o un cáncer, y por esa razón nosotros manejamos la patología endometrial en estas pacientes, sobre todo si son sintomáticas. No recomendamos, Entendido. por supuesto, las biopsias a ciegas. Nosotros no lo recomendamos. Eso debería estar, eh, Perfecto. bueno, ya quedó para la era pasada. Pasado de moda. Sí. Entonces, ahora vamos a salir del sangrado, porque sabemos que existen otros escenarios en la práctica ginecológica, como por ejemplo aquellas pacientes que son portadores de dispositivos intrauterinos, pero que no tienen hilos visibles, que tienen múltiples intentos de extracción fallidos o que se encuentran traslocados, que se encuentran incrustados. ¿Qué podemos comentar acerca de el uso de la histeroscopia en estos casos? Mira, son súper frecuentes en realidad y es un motivo de realización de histeroscopio bastante común. No solamente porque, como estabas mencionando, a veces están los hilos perdidos, sino porque a veces se encuentra traslocado e incluso la histeroscopia facilita este manejo a través de del canal endocervical hasta la cavidad uterina y delimitación exacta del dispositivo, permitiéndonos incluso aliarnos con los instrumentos mecánicos para poder hacer la extracción del mismo. Entonces, no solamente vamos a reducir todas estas molestias que ella ha tenido con esos intentos fallidos de retiro de DIU a ciegas, sino que además podemos delimitarlo donde se encuentre y pues ir retirándolo de forma bajo visión directa en realidad. Sí, fíjate que nosotros hemos tenido escenarios, bueno, la mayoría DIUs con hilos que se metieron hacia adentro, pacientes que tienen 10, 15, 20, 30 años con los dispositivos, y este es un motivo frecuente, pero también fíjense en el video de la izquierda, un DIU incrustado, frecuentemente la rama horizontal enterrada en el cuerno del útero. Y lo que hacemos es que nos valemos de cortes transversales en el miometrio. Esto sangra un poquito, puede molestar. Muchas pacientes lo toleran, a veces lo hacemos bajo sedación. Pero bueno, liberar esas astas bajo visión directa nos permite la extracción sin ningún problema con el grasp. Ok, fíjense qué interesante. Y ya que estamos mencionando procedimientos que se hacen durante la histeroscopia en consultorio, entonces podemos mencionar cuándo pasamos al quirófano, cuáles son estos nuevos dispositivos en la histeroscopia, como por ejemplo histeroscopios desechables, mini receptores, láser, morcelador, cuál es ese límite y qué hay de nuevo. Mira, en realidad este puede llevarnos a hacer una especie de debate, porque cuando pasamos de consultorio a quirófano es una pregunta muy amplia y se va a basar un poco también en las herramientas que tiene el histeroscopista, obviamente en su conocimiento y en sus habilidades y destrezas. Pero en líneas generales, una paciente con miomatosis extensa, por ejemplo, con leiomiomas de gran tamaño, que se deben hacer técnicas como las que ya mencionamos con anterioridad, y aunado a esto, pacientes que también tienen agregado que tienen un bajo umbral de dolor, que son pacientes ansiosas, que se ha intentado hacer procedimientos y que han sido fallidos, podríamos recurrir al quirófano. Sin embargo, tenemos también la contraparte de esta ayuda de estos dispositivos en la histeroscopia. Está el dispositivo desechable, bueno, da un poquito de exclusividad a la paciente con este artefacto, mejora la visión porque no se desgasta, digámoslo así. Sin embargo, a lo que iba con el tratamiento, más que todo de miomas, de pólipos de gran tamaño, en ocasiones nosotros nos valemos de resectoscopio. Y para poder realizar este tipo de procedimientos
amerita a la paciente de dilatarla con bujías que generan, por supuesto, dolor y de ahí recurrimos al quirófano. Pero tenemos la contraparte del mini resectoscopio que pues quita esa necesidad de utilizar los dilatadores y agrega esa ventaja que tiene el receptor de utilizar energía. Dicho esto, también tenemos la ayuda del láser y la ayuda del morcelador que quita la parte de la energía, entonces eliminamos las burbujas y reseca sin el ingreso y egreso en múltiples oportunidades para retirar tejido, ya sea del mioma o del pólipo, de lo que se está extrayendo, entonces hace la remoción por sí solo. No sé qué otro aspecto, o no sé si está a favor o en contra de la doctora del consultorio de quirófano, Ajá. porque creo que estas herramientas nos ayudan a estar en consulta. Sí, es que la verdad eso es el gran avance de la histeroscopia en los últimos 20 años ha sido sacarnos de los quirófanos. Nosotros hemos, gracias al mini receptor de Bubini, que ahora pues hay muchas otras marcas, pero el primer mini receptor fue este. Ahora resolvemos, yo diría que del 80% de las patologías las resolvemos en consulta, incluso si nos apoyamos de un especialista en anestesiología, resolvemos casi todo en la unidad de consultorio, obviamente bajo los estándares de seguridad, de monitoreo y en instituciones que tengan la disponibilidad de quirófanos, obviamente, pero son tales como tú mencionaste, son pocas las veces en las que entramos a quirófano, miomas grandes, pacientes, obviamente hay dificultades y complejidades en muchas patologías, malformaciones, adolescentes, pero la versatilidad de los equipos ahora nos ha permitido ver y tratar. Ese es el concepto actual de la histeroscopia y la utilidad que tiene para todos los ginecólogos. Ya que estamos hablando de lo nuevo, de lo actual, no nos podemos despedir sin mencionar qué hay sobre la inteligencia artificial, con respecto, por supuesto, a la histeroscopia. Es así. Actualmente tenemos la oportunidad, yo creo que en vez de ver como enemiga la inteligencia artificial, verla como un aliado, porque la inteligencia artificial llegó para quedarse. Entonces debemos usarla a nuestro favor. Y cada vez hay más bases de datos que van a permitir que a través de la histeroscopia pueda identificar lesiones sin tener todavía el resultado de la biopsia, y que podrían sesgarnos a nosotros o quitar la subjetividad de los humanos y darnos entonces tal vez una pauta, incluso una directriz, antes de tener el diagnóstico por biopsia. Sí, bueno, la inteligencia artificial, recordemos que está incorporada ahora a los sistemas de imágenes, ¿no? Ujú. Ya los estudios, eso ya no es el futuro, eso es ya. Ya hay cámaras con incorporación de la memoria de la inteligencia artificial en la captación de la imagen. No va a servir, no va a tener inteligencia artificial, necesito es mi inteligencia humana para detectar un pólipo, para detectar un mioma, para detectar una sinequia, pero sí la necesito para discernir, por ejemplo, entre una patología hiperplásica de alto riesgo o no. Además, Ujú. para jóvenes especialistas que estén en formación, pues es de gran ayuda, igual que un colposcopio, igual que el ultrasonido. Ahora todos estamos tratando de adaptarnos a la rapidez que nos va a dar la inteligencia artificial. La robótica aplicada a la histeroscopia, eso es ya, eso está ocurriendo, ya los prototipos están, entonces ya no solamente va a ser la limitación de equipos rectos para tijeritas y graspen, sino que tengan movilidad 360 grados, eso también es una realidad. Los morceladores, bueno. Todavía está en veremos si eso es una opción económica, pero obviamente se ha ganado un gran terreno hoy en día en la práctica de la histeroscopia a nivel mundial. Tiene el tema es de los costos, obviamente, y todavía pues los diámetros y que el hecho de que no tiene cómo hacer electrocirugía el morcelador, el morcela destruye el tejido y lo extrae, pero si te topas con un vasito de más de 3 milímetros vas a entrar en problemas y eso es lo que se está trabajando actualmente. Entonces, así estamos. Bueno, yo quería dejar también, queríamos dejar un mensajito para la casa y resaltar el impacto que tiene la vaginohisteroscopia. No es simplemente, este impacto no se limita a la simple visualización, va mucho más allá de eso. Este procedimiento es la evolución y esta evolución le brinda a nuestras pacientes seguridad e integridad anatómica. Entonces, de aquí radica
la importancia, porque ya esta cavidad que anteriormente era un enigma para nosotros, no solamente es visible, sino que también es tratable. El diagnóstico nos proporciona un diagnóstico certero, tratamiento inmediato, con reducción de intervenciones innecesarias y de riesgos que nos brinda la biopsia a ciegas. Entonces, esta herramienta se quedó o llegó para quedarse y para beneficiar a nuestras pacientes. Y debemos adoptar como regla de oro que del orificio cervical externo hacia arriba nada debe ser a ciegas. Y no lo digo como una pauta académica, lo digo como un lema ético como médicos. Nosotros debemos de brindarle a nuestra paciente las mejores herramientas para dar con un diagnóstico oportuno y darles un tratamiento adecuado a sus necesidades con el mínimo de complicaciones y riesgos para esta paciente. Entonces, queríamos que se llevaran eso a la casa. Exactamente. Volvemos a decirlo. De los hacia arriba, nada debe ser así. La vaginiteroscopia tiene entonces más implicaciones que las mencionadas, porque también, por supuesto, nos sirve en casos de malformaciones mullerianas que afecten la cavidad, enfermedad plástica, manejo de cervix difícil en caso de estenosis y de sinequia, entre muchas otras. Sin embargo, sería muy prolongado abordarlas el día de hoy, por lo cual estamos estoy muy contenta con la disertación de las doctoras y bueno, creo que corresponde darle el espacio al Laboratorio Leti, quien tiene un video que nos va a mostrar para luego tener la oportunidad de aclarar las preguntas y por supuesto con las respuestas. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Laboratorio Leti. Estamos por aquí muy contentos leyendo en el chat. Muchas felicitaciones, un fuerte abrazo, excelente exposición, excelente actividad, muy didáctica. Saludos de Puerto Ordaz, doctora Luisana Yagnoni, saludos doctora, felicidades para todas, lo hicieron excelente, excelente, presente desde Maracaibo, saludos Maracaibo. Nosotras estamos conectadas desde Caracas, Anzoátegui, también estamos en varios puntos en estos momentos. Felicitaciones a las expositoras y al laboratorio Leti, muy importante. Eh, ¿Quieren hacer algún comentario, doctora Sandra, doctora María Alejandra? Mira, yo quiero decir algo. Primero, yo voy a agradecer no solamente al laboratorio, a la seccional, la inquietud, todos los presentes y todos los que no pudieron conectarse porque hubo una limitación de, bueno, solamente se permitió el ingreso a 100 participantes, pero este webinar quedó grabado y se va a compartir. Yo quiero decir que hoy en día las cosas han cambiado en Venezuela y creo que va a seguir mejorando para todos. Nosotros desde el Hospital Domingo Luciani, a cargo como jefe del proyecto y del departamento del doctor José Alejandro León, yo estoy como colaboradora de cualquier proyecto académico con el doctor León, la doctora Jennifer Roa, la doctora Mari Carmen, la doctora Sandra, Indira, que son nuestras más recientes productos de exportación. Además, orgullosamente formadas, ellas están muy bien formadas y además fueron a ser representantes en este momento en sus regiones. Tenemos yo lo que diría el primer posgrado de mínima invasión a nivel nacional. Es un posgrado de 2 años de duración. Sé que de pronto es difícil para alguien que ya tenga la cotidianidad, que tenga años de graduado,
tomar esto como un proyecto personal, pero esto va dirigido quizás a los que están en este momento haciendo posgrado, si les atrae el mundo de la mínima invasión, nuestro posgrado es en formación hospitalaria, eso no tiene comparación a nada que haya ni siquiera en un experimento en Latinoamérica. Estamos muy prontos a que sea aprobado por la Universidad Central de Venezuela. Nosotros somos un posgrado del Seguro Social, pero ya el proyecto tiene casi un año estando en revisión junto a todos los posgrados de la UCB. Eso es una buena noticia para todos nosotros porque lo que nos da es el respaldo académico que siempre es necesario. Requiere pues, de la incorporación del lunes a viernes y luego a disponibilidad de los muchachos. Se forman en laparoscopia, en histeroscopia y en piso pélvico y disfunción del piso pélvico. La verdad es que no puedo decirles lo feliz que estamos de que esto sea el producto de ese gran trabajo que tenemos rato en nuestros corazones, en nuestros cerebros y ahora ya en la realidad. Yo quisiera, me encantaría que esto se replicara en otras regiones del país. Esto es una plataforma que nos permite comunicarlo, exponer lo que estamos haciendo y nosotros creemos que la mínima invasión ha llegado para quedarse. Esto no es una opción. Esto es un requerimiento que sus pacientes le van a pedir a ustedes, porque ahora en redes sociales va acelerada la información y su paciente va a decir, tengo un mioma submucoso y yo leí que la forma de tratarlo era con láser o era con el histeroscopia y ahora todos tenemos que estar preparados. Y la verdad es que nosotros estamos desde Caracas, desde el hospital, ahora en el curso de ampliación de perfeccionamiento en la Clínica Metropolitana. Mira, estamos a la orden para seguir formando, para seguir informando también y ojalá que muchos más se unan a esta movida. Bueno, para mí, yo siempre lo he dicho, siempre lo he dicho, nunca me pudo haber tocado un equipo mejor. O sea, desde mis profesores, que no solamente, como he comentado, es una admiración desde el punto de vista profesional, sino también a nivel personal, y mis compañeras con las que pasamos estos años en la subespecialidad, que en realidad hoy en día pues forjamos una gran amistad. Pero es lo que dice la doctora María Alejandra, y nuestro deber, es lo que estábamos comentando, nuestro deber como profesionales es siempre prepararnos para lo que viene. Y como nos decía también el doctor José Alejandro León, que siempre hay que ofrecerle a la paciente lo que ella necesita, la mejor opción que ella tiene. Si tal vez no está en nuestras manos, tener la humildad suficiente para saber que no podemos ofrecerle nosotros tal vez la herramienta, pero sí buscarle una solución. Entonces, bueno, estamos también muy agradecidos por la receptividad de la actividad. Yo también muy agradecida con el doctor José Natera, con la doctora Indira por la invitación, con el grupo Leti y con, bueno, la seccional de Anzoátegui y la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, porque para nosotros es un placer ser portavoces de un tema tan interesante y que nos apasiona, como se dieron cuenta, a las tres. Y bueno, era intentar pasear por tal vez las patologías más frecuentes y como dijo Indira, nos quedamos cortos con algunas cosas como patologías como malformaciones mullerianas, por ejemplo, pero es que histeroscopia es tan amplia, porque es lo que dice la doctora María Alejandra, es la opción actual para nuestras pacientes, que es versátil y le ofrece una oportunidad a cada patología de resolución. Entonces, bueno, muy agradecidos y esperamos verlos en el Congreso, si Dios quiere, ya prontito. Como dijo la doctora María Alejandra, estamos creciendo. Estamos creciendo en formación, estamos creciendo en número y el hecho de salir y ejercer esta especialidad y tener la satisfacción del deber cumplido que se observa en el rostro de los pacientes, de los familiares, es una satisfacción que llevamos todos muy dentro. Doctor José Luis, no sé si quiere acotar algo. Sí, pues bien, yo me suscribo a todas las felicitaciones que veo en el chat del webinar. Y, y pues a todos estos beneficios que ustedes han mencionado que tiene la histeroscopia, yo podría también sumar el beneficio psicológico que se le aporta a las pacientes, porque pues ellas internalizan que se les está realizando un procedimiento con menos invasión, con mejor recuperación, menos morbilidad, menos estancia hospitalaria, y esto redunda también en bienestar. Eh, es pues es un gusto ver que a lo largo y ancho de todo el país hubo conexión para esta actividad del día de hoy.
solamente hay palabras de felicitaciones en el chat, lo que implica o lo que indica que toda la información suministrada quedó muy clara, quedó muy bien explicada por cada una de ustedes. Por lo tanto, pues me siento muy satisfecho de la actividad del día de hoy y, y que el resultado pues se vea de esta manera. Sí. Bueno, quiero aprovechar también de agradecer al Grupo Leti por la gentil eh, ofrecimiento de su plataforma para llevar a cabo esta actividad del día de hoy. Y aprovechar nuevamente de reiterar la invitación para el 15 al 18 de abril en la ciudad de Valencia, donde se va a llevar a cabo nuestro 39º Congreso Nacional de Ginecología y Obstetricia en honor a la doctora Mireya González Blanco. Ya la recepción de trabajos libres está abierta. Anímense a llevar trabajos, anímense, animen a sus residentes, los que están en actividad hospitalaria, para que enriquezcan la parte científica de nuestro Congreso Nacional, donde tendremos invitados nacionales e internacionales bien interesantes. La información va a estar en la página web de nuestra sociedad, www.sdogblzla.org, y en la página de Instagram, donde se va a estar publicando información y actualización permanentemente. Excelente, doctor Natera. En nombre del Grupo Leti y el equipo, Mirjana Isabel Levi y Gabriela Maldonado, agradecerles a ustedes por darnos la oportunidad de formar parte de estas actividades tan enriquecedoras y bueno, que sepan que cuentan con Grupo Leti, con nosotros para todas estas iniciativas en torno a la educación médica continua. Disculparnos por el evento que tuvimos con la sala asignada que nos dieron de un límite de 100 porque el otro código, la otra sala, tuvo un inconveniente. Sin embargo, todo este webinar tan interesante va a estar colgado en la cuenta de YouTube del Grupo Leti para esas personas que no pudieron tener acceso, pues puedan tener acceso a la información, valga la redundancia. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Grupo Leti. Gracias. 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 No hubo ninguna pregunta, ¿verdad? Y vi en el chat agradecimiento, pero no hubo preguntas al respecto. No, No. todo bien, gracias. Sí, pura Y Excelente. saludos, felicitación. sí. Saludos a toda la gente de Venezuela, Caracas, Puerto Ordaz, Zulia, a toda la gente que nos escribió, Falcón, por supuesto, Qué Anzoátegui. bueno, qué gratificante. Es gratificante, verdaderamente. Esperamos vernos en el Congreso. Es Claro que así, nos sí. vemos en el Congreso. Un fuerte abrazo a Vale, todos y que tengan feliz que noche. ten- Feliz 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 noche. feliz noche. 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 Muchísimas gracias.